Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Kricheski, soy profesor e investigador de la Universidad Pedagógica y en este video les queremos contar lo que significó para nosotros el desarrollo de un proyecto de extensión que comenzó en abril del 2018, un proyecto que tuvo como propósito mirar, analizar y compartir experiencias institucionales sobre obligatoriedad y desigualdad educativa en escuelas secundarias del Gran Buenos Aires. La verdad que fue un proyecto más que interesante porque no solamente pudimos compartir escenas, sino un desarrollo de talleres, espacios de trabajo y también algo que nos resultó fundamental, recuperar la voz de directivos, docentes y también estudiantes. En ese sentido, este material se propone recuperar voces tanto del campo académico como de las propias instituciones educativas acerca de esta tensión y el desafío que implica una escuela obligatoria en el marco de un sistema educativo que todavía sigue siendo desigual para todos. Sin más, les propongo comenzar a ver este material y disfrutarlo entre todos. La obligatoriedad escolar tiene su origen en la Argentina con la Ley 1420, promulgada en 1884. Esta ley recogió los debates del Congreso Pedagógico de 1882 y los reglamentos y leyes educativas anteriores, actuando como marco normativo sobre la orientación deseada y las obligaciones contraídas por el Estado Nacional. En ella, la obligatoriedad constituyó un principio incuestionable y axiomático, en correspondencia con la gratuidad de la escuela oficial. En este contexto, solo los hijos de las clases pudientes podían ingresar, permanecer y egresar de la escuela, quienes luego accederían a los estudios superiores para su formación política en tanto clase dirigente o para desarrollar una profesión liberal. Una de las características de esta escuela estaba dada por la homogeneidad de su alumnado. Bueno, así podríamos decir que las trayectorias educativas de los y las estudiantes eran pensadas como lineales, homogéneas, sin interrupciones y discontinuidades. Pero, ¿qué pasaba con los estudiantes y las estudiantes que no llegaban al nivel secundario o lo abandonaban en los primeros años? La verdad que la selectividad no estaba en el discurso de manera explícita. Había una formalidad de que todos tenían la oportunidad de hacer el nivel secundario y justamente en ese sentido el mérito era el que iba a definir las trayectorias educativas o las capacidades intelectuales las que definirían las trayectorias educativas. En realidad sabemos que las experiencias vitales de los y las jóvenes son heterogéneas, son diversas y son contingentes. Durante los primeros 2 gobiernos peronistas, la escuela secundaria vive transformaciones significativas. Particularmente se expande la educación técnica en el período 1948-1958. La expansión y la demanda de estudios de nivel medio tiene un crecimiento sostenido entre 1960 y 1973, con picos de crecimiento hacia mediados de los años 60. Sin embargo, desde mediados de los 80 y hasta avanzados los 2000, se incrementa la cantidad de jóvenes de 19 a 22 años con estudios secundarios completos entre el 49 al 63%. La enseñanza media no contó con una ley orgánica que la regulara hasta la sanción de la Ley Federal de Educación en 1993, la cual divide la antigua estructura de primaria y secundaria en los ciclos EGB y polimodal y extiende la obligatoriedad escolar hasta el último año de la EGB, los 14 años de edad. Finalmente, años más tarde y a 122 años de la Ley 1420, en el año 2006 se aprueba la Ley Nacional de Educación, que extiende la obligatoriedad escolar a todos los años de la escuela secundaria, es decir, los 17 años de edad. La ampliación de la obligatoriedad a lo largo de los años supuso el ingreso de estudiantes que hasta entonces no estaban incorporados al sistema educativo. En primer lugar, los hijos de la clase media profesional y en las últimas décadas los provenientes de sectores populares urbanos y rurales. Dicha inclusión implicó el surgimiento de nuevos desafíos para un sistema educativo históricamente diseñado para una población más acotada de estudiantes que traían de sus hogares un capital cultural compatible con dicha educación.
Bueno, este escenario implicó repensar un poco las trayectorias educativas de los y las estudiantes, principalmente porque lo que entró en juego es esta relación entre condición juvenil y condición estudiantil. La obligatoriedad, que es una tarea inmensa, lo que trajo consigo es repensar y desplegar distintas estrategias pedagógicas que pudieran garantizar el derecho social a la educación de los y las estudiantes. De esta manera, las ideas de inclusión social y de reconocimiento, amparadas en un marco de derechos, tomaron mayor relevancia. La inclusión supone el acceso de los estudiantes al sistema educativo, la permanencia, la finalización, pero también el logro de ciertos aprendizajes que de algún modo le permita una mejor inserción social y una mayor participación ciudadana. Sin esos aprendizajes podríamos hablar de, en ciertos casos, una inclusión restringida o limitada, o como muchos denominan, una exclusión incluyente, es decir, una inclusión con dinámicas de fuerte segregación y en última instancia de una cristalización de procesos de marginación social y de exclusión social. Por otra parte, también la inclusión de algún modo significa considerar al otro como sujeto de derecho, es decir, de algún modo abandonar una perspectiva caritativa, pensando al otro desde un lugar de disvalía o de menor posibilidades de desarrollo, sino por lo contrario, pensar en sus potencialidades y pensar en la posibilidad de la transformación de ese estudiante en clave de ciudadanía. Sin embargo, actualmente, estas ideas se encuentran en pugna con las provenientes de los paradigmas neoliberales, que sitúan a los jóvenes de sectores populares y las políticas sociales bajo la óptica de tutelaje y el control social. Desde esta perspectiva, el niño o adolescente es carente, deficitario o peligroso. Dentro de este entramado de tensiones se encuentra situada la obligatoriedad escolar. Pero, ¿cómo podemos entenderla? ¿Qué actores se encuentran involucrados en ella? ¿Desde qué perspectivas podemos entenderla? Desde sus orígenes, la escuela pública generó un contrato de obligatoriedad vinculado a una reciprocidad intergeneracional. Esa reciprocidad intergeneracional fue alimentada a lo largo de las décadas por la responsabilidad de los adultos en relación con las nuevas generaciones. Ese contrato intergeneracional es de una amplísima reciprocidad y actúa como una regla universal que habilita otras reglas particulares dentro de la escuela. La obligatoriedad, por lo tanto, establece que el conocimiento científico, los lenguajes plásticos y artísticos pueden ampliarse y desarrollarse en ella a partir de la asistencia y la presencia de los estudiantes en la escuela. Así, la obligatoriedad no es algo dado de una vez y para siempre como consecuencia de la aparición de una ley. Las leyes son importantes porque dan un marco jurídico y legalizan un fenómeno, pero es la sociedad y particularmente los actores involucrados los que hacen realidad la letra de la ley. La obligatoriedad escolar está acompañada de una política de cuidados que genera reconocimiento en los sujetos y construye un horizonte de justicia social. Por otro lado, toda obligatoriedad es un contrato intergeneracional renovado diariamente. No es una firma de una vez para siempre, sino la construcción diaria de un concepto de justicia, de un derecho social. En el horizonte de promover un proceso de inclusión y de ampliación de la obligatoriedad escolar, las políticas educativas, tanto a nivel nacional como a nivel jurisdiccional, impulsaron una serie de iniciativas orientadas al cambio de formato escolar y también, por lo tanto, al cambio del régimen académico. Entre otras provincias, la provincia de Buenos Aires tuvo una iniciativa significativa a partir del 2011 de cambio en el régimen académico que implicó, de algún modo, romper
con el modelo de asistencia escolar por día y empezar a pensar la asistencia por materia. Del mismo modo, ampliar los mecanismos de evaluación y de acreditación, alterando lo que para nosotros desde la pedagogía y desde la política resulta un síntoma crucial para pensar la desigualdad, que tiene que ver con la repitencia anual. De algún modo, la propuesta de cambio de formato intenta alterar la repitencia e intenta pensar cómo favorecer trayectorias escolares con mayor permanencia y posibilidades de finalización de los estudios. Según diversos estudios, existe consenso sobre la escasa variación de las tasas de escolarización durante el periodo 2001-2010, en similitud con una mayoría de países de América Latina. Según los censos nacionales de 2001 y 2010, en la población de 12 a 14 años el crecimiento se da del 95% al 96,5% y de 15 a 17 años el crecimiento aumenta del 79,4% al 81,6%. Sin embargo, entre 2003 y 2014 se advierte una mejora de la asistencia educativa, particularmente en algunas regiones del país, y en el grupo de 15 a 17 años crece del 84% al 88%. También en el periodo 2003-2014 se acrecentó la incorporación de adolescentes de sectores de menores ingresos del 77% al 83%. Es en el pasaje al secundario que la repitencia continúa siendo la más crítica, por la transición de un nivel a otro y las rupturas en lo que hace a cantidad de materias y profesores, criterios de evaluación, compañeros y a cambios en las reglas de juego en la vida escolar. Décadas atrás, la repitencia en esos años era la antesala para el abandono. La posibilidad de darle visibilidad a las escuelas en este proyecto fue a través de reuniones, jornadas y también un encuentro en el que pudimos convocar a directivos y a docentes y estudiantes para que ellos en la Universidad Pedagógica puedan de algún modo tener un espacio para filmar sus propios relatos, dar cuenta de aspectos como el contexto en el que se desarrolla la escuela, algunas características relativas a los vínculos que ellos configuran en cada institución educativa, los procesos de convivencia. Del mismo modo, considerar qué pasa con las trayectorias escolares, qué estrategias ponen en juego y qué proyectos definen en clave de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. A partir de ahora nos vamos a encontrar en este material con una serie de relatos que nos permiten de algún modo empezar a darnos cuenta cuál es la voz de los actores en relación a la problemática de obligatoriedad y desigualdades. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Ahora estamos empezando un momento donde nos gustaría conversar con ustedes acerca de la escuela, acerca de que nos cuenten cómo es la escuela, algunas cuestiones de por ahí momentos atrás, cómo fueron los últimos años, cómo se creó, si tienen en algún momento algunas cuestiones de la historia, cómo son los alumnos que concurren a la escuela. Así que bueno, tanto Teresa, Sol como Luca, tengamos una conversación sobre eso. Bueno, ¿empezás vos? Bueno, si quieren yo cuento la parte de la creación de la escuela. Dale. Allá por los años 60, las escuelas nacionales no lograban tomar a todos los chicos que egresaban de las escuelas primarias de la ciudad. Entonces toda la comunidad empezó a reclamar que hubiera más escuelas secundarias. Todas las nacionales, las de la universidad, el liceo, el comercial y los normales, ya estaban saturados de alumnos. Entonces la provincia crea sus dos primeras escuelas dentro de la ciudad, que eran la media 1 y la media 2, para absorber toda esa necesidad de escolarización. Esto, el no tener una escuela primaria que proveyera los alumnos que continuaban en la escolarización secundaria, hace que los alumnos de aquel entonces, que venían de todas las escuelas primarias, se llamaran a sí mismos como una legión extranjera, porque venían de todas partes. Y ese nombre le quedó a la escuela a partir de aquellas primeras promociones, y todavía
en la ciudad se sigue conociendo a nuestra escuela como La Legión. Nadie sabe que se llama España, pero cualquiera en La Plata, vos le hablas de La Legión y sabe qué escuela es. Que eso es lo más anecdótico. Por otro lado, tiene toda una historia de inclusión. Ya en el 65 se creó el Servicio de Apoyo a Ciegos y Disminuidos Visuales, que es un servicio provincial que tiene sede en nuestra escuela y que ha estado siempre allí. Y a partir de entonces se creó toda una forma de vida dentro de la escuela donde los repetidores, las alumnas embarazadas que eran echadas de otras escuelas y todo el que quisiera tenía un lugar en La Legión. Los que les costaba estudiar, todos. Siempre hubo lugar para todos. Sí. Y eso siguió en el tiempo, a través de todos los años, resignificándose a partir del 2007, cuando toma la dirección la profesora Nilda Silva, que fue la que empezó la organización de esta escuela de la que ahora somos partícipes. Nuestra escuela está ubicada en Gregorio de la Ferrer, partido de La Matanza. Comenzó siendo una secundaria básica con aproximadamente 300 alumnos en un espacio muy reducido, en donde, como extensión de la EGB, la primaria en la cual articula es la primaria 75, y se trabajó mucho en esta secundaria básica. Se trabajó mucho desde el vínculo y desde el recibimiento de los alumnos. Con el correr del tiempo comenzaron a trabajar distintos proyectos en donde surgieron ideas ya desde esa época con respecto a la educación sexual integral. Con un proyecto que se llamaba Ni Rosa ni Celeste. Y el vínculo, el afecto y el acompañamiento de los adultos hacia estos jóvenes hizo lo que es la escuela hoy. ¿Y cómo es la escuela hoy? Y hoy la escuela es como una gran familia, como una familia donde ya desde el vamos se genera el vínculo preguntándole el cómo estás al chico, a los alumnos, y eso ya lo hace tener como una apertura hacia de ellos, entonces ya empieza el vínculo, un ida y vuelta con los chicos. Nuestra escuela es una escuela muy abierta, muy afectiva, y los vínculos se generan a partir del adulto, en donde le muestran al joven que se puede confiar en él. Entonces, cuando se crea ese lazo de confianza, esto tiene que ver mucho con educar con el afecto, en donde al pibe lo conoces por su nombre. Y siempre recalco la imagen de los preceptores, que son los primeros que tienen contacto con el grupo y son los primeros que dialogan con ellos y tratan de conocerlos. Entonces, ahí comienza todo. Claro, nosotros, tenemos esa misma base y además, los docentes que, aliados al equipo de orientación, me informan sobre cualquier detalle que vean acerca de algún vínculo que no sea saludable y se empieza a trabajar con él. El equipo de orientación hace todo un gran trabajo aliado con los preceptores y con los profesores. Entonces siempre llegamos a todos los alumnos, incluso a los que llegan en segundo o en tercer año y que tienen ciertos problemas de convivencia o ciertos problemas de aprendizaje y que no han sido detectados o no les hayan hecho caso en otras escuelas. A partir de allí se empieza a trabajar con los padres. Entonces generamos los vínculos no solo dentro de toda la comunidad educativa interna, sino hacia el exterior. Y se empieza a trabajar con los equipos tratantes. Todo eso es gran trabajo de los preceptores, las vicedirectoras, el equipo de orientación.
Sí, a nosotros nos pasa desde que ellos ingresan al colegio, nosotros los recibimos todas las mañanas, todas las tardes estamos presentes en la puerta esperándolos. Algunos te saludan con un beso, otro un abrazo, otro te dan la mano, pero ya el saludo al ingresar, la forma de recibirlos, da en ello cuenta de que ellos se sienten bien, que quieren ingresar, que quieren estar. Lo mismo el grupo de docentes que trabajan en nuestra escuela, ya cuando suben a preceptoría se encuentran con un mate, con un buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cómo arrancamos la mañana? ¿Qué hay en la escuela? ¿Cómo va a ser la jornada? Es decir que los vínculos y las relaciones son muy importantes. De hecho, nosotros en nuestra escuela, por ejemplo, tuvimos la pérdida de una alumna y esto de mantener un vínculo fuerte, de ser unidos entre los alumnos, el equipo de conducción, los profes, los preses, hizo que juntos pudiéramos superar un dolor muy fuerte, que todavía lo estamos transitando. Pero el vínculo es muy importante, es fundamental para nosotros, es fundamental como institución. Para las escuelas que hemos recorrido, la experiencia de la calidad de los vínculos construidos decide la propuesta pedagógica. Hay allí, en esa trama, una horizontalidad y respeto en los vínculos y en las relaciones que genera la pertenencia institucional. Algunos estudiantes advertían que la escuela era su segundo hogar o su primero en muchos momentos. Eso remite a que hay allí un vínculo construido en el tiempo con muchos docentes y a lo largo de muchos años, de forma tal que desde esos vínculos el conocimiento es posible. Bueno, nuestro proyecto institucional comenzó con una hipótesis en donde tenía que ver con la lectoescritura en su momento, porque nosotros veíamos que los chicos que egresaban de la primaria tenían serios problemas a la hora de poder escribir y de poder comunicarse, especialmente oralmente. Entonces, la hipótesis era esa, ¿no? Cómo trabajar la lectoescritura. Ahí empezaron los talleres con las profes de prácticas del lenguaje en ese momento, de lectura, de escritura, de lectura en voz alta. Trabajábamos mucho con el vínculo con la biblioteca, en un proyecto institucional de biblioteca, en donde los chicos iban en el espacio de recreo, primero miraban los libros y después empezó a generarse esto de poder leer un párrafo, el otro comentarlo, y así en el sostenimiento de esta práctica se fue viendo algunas mejoras en lo que acontecía en el plano lectoescritor. Y después tratar, a través de reuniones, nosotros no teníamos departamento en ese momento, de reuniones con los profes de las áreas, de ver y de articular entre ciclos y entre nivel, de qué manera podían no solamente abocarse a lo que era lectoescritura en un área, sino de trasladarlo a todas las áreas del conocimiento. Nos dieron buenos resultados y ahí se empezó a generar esto de el trabajo por proyectos, que el primero, que fue la ideóloga acá hoy, la directora, que fue el de Ni Rosa ni Celeste, ¿no? Sí, en realidad, bueno, todavía nos hablaba mucho de Lesi y la idea era esto, ¿no? De no seguir generando estereotipos, sino que, bueno, generar poder variar, que los chicos puedan decidir si a través de este proyecto también se hizo en la murga, la murga también, había chicos que por ahí las chicas, no sé, tocaban el bombo, los varones por ahí cosían, no es que estaban estereotipados a uno a tocar, bailar y el otro coser, sino que jugábamos con los distintos roles, ¿no? Bueno. Y cuando a nosotros nos ponen el CAG, que tuvimos el CAG en tercer año del ciclo básico, que comenzaba a partir del ciclo superior, el CAG. Nosotros fuimos los privilegiados que lo tuvimos en tercer año. Se trató de relacionar el proyecto CAG con la debilidad en ese momento del proyecto institucional que tenía la escuela. Entonces todo se generaba en un trabajo correlativo y en armando la agenda, obviamente, del equipo
de dirección, el equipo directivo, en donde íbamos a acompañar, al principio sí a supervisar, porque había bastantes falencias con respecto al uso del diseño escolar, que considero que hoy las sigue habiendo. Entonces, acompañar a los docentes que por ahí no lo habían leído o no tenían la dinámica del trabajo con el diseño, ¿no? Claro, nosotros partimos de, o sea, muy parecido el pasaje, pero buscando las soluciones a ese problema de lectoescritura, se nos ocurrió generar una radio escolar, para que fuera una radio escolar, pero no escolarizada, donde los chicos pudieran tener esa posibilidad de desarrollar las prácticas del lenguaje desde la radio. Y a través de la radio, que se convirtió en el eje articulador de la escuela, o sea, todo lo demás pasa a través de la radio, desde el CAJ hasta los proyectos de convivencia y deportes. Y o sea, se construyó a mano todo el estudio profesional que tienen hoy. Se trabajó durante 1 año y medio todos los sábados, era un grupo de 18 chicos y 3 docentes, todos los sábados, que nos uníamos al CAJ para terminar las tareas de los sábados con un partido de fútbol en el gimnasio. Todavía se extrañan aquellos sábados de trabajo en la radio, pero ya está armada y ahora la radio es del que la usa. La cuidan muchísimo. Y a partir de eso, o sea, se produjo algo bastante mágico. Los chicos que participan en la radio estudian más. Si los profesores los llevan, los chicos quieren leer más, quieren tener algo de qué hablar, mejoran su dicción y mejora toda la pertenencia dentro de la escuela. Y eso es algo sumamente importante, porque para generar pertenencia los chicos tienen que sentir que la escuela es propia. Y entonces se ocupan de los actos, se ocupan de manejar los equipos electrónicos, porque ellos son los que saben. Nos enseñaron a usar las netbooks, nos enseñan a usar los teléfonos, y son ellos parte de esa generación de conocimiento. Y ellos mismos les gusta investigar, y entonces todo va a ser una creación en busca de una generación nueva de conocimientos. Cambian, uno los ve cambiar a través de los años y a través de toda su experiencia dentro de la escuela, y no son los mismos que llegaron. O sea, se preocupan de no repetir, se preocupan de estar mejor en las materias, juegan con ese límite siempre, ¿no? Pero, o sea, se sienten bien dentro de la escuela, aprenden. Si no aprendieran, si no estuvieran interesados en todo lo que se hace, porque de allí llegó, o sea, que cada departamento tenga su evento anual. Y en esos eventos anuales, o sea, varían las cosas que desarrollan, los proyectos que desarrollan para cada evento. En la jornada de lectura radial van y eligen en la biblioteca un cuento corto o un poema, o traen sus propios cuentos, sus poemas, sus rap, crean canciones, vienen y cantan. O sea, es para ellos. Y la jornada de arte también es para ellos, para todo lo que saben hacer, y lo hacen ese día dentro de la escuela. Al compartir los relatos de los docentes sobre proyectos, hay algo que nos llama la atención, que tiene que ver con esa obstinación por parte de las dos escuelas de generar mejores condiciones para el aprendizaje. En una de las escuelas lo que vemos es un esfuerzo interesante de tratar de lograr una mayor aproximación de los estudiantes al espacio de la biblioteca. Lo mismo lo que tiene que ver con el trabajo con el Centro de Actividades Juveniles. En la otra institución, la cuestión de la radio también se constituye en un soporte para generar un mejor proceso, podríamos decir, de una mejor alfabetización. En los dos casos se juega de algún modo lo que todos los docentes del nivel secundario dan cuenta, que es la problemática de la comprensión lectora. Pero en estas dos escuelas lo que vemos son esfuerzos incesantes
para mejorar condiciones de aprendizaje que habiliten una mejor comprensión lectora en los estudiantes. De algún modo quisiera dar lugar a una cita de un autor que refiere a la gestión de los proyectos institucionales, que se llama el profesor Maturet. Al respecto se señala que la gestión como gobierno resulta un acto político, no puede separarse de la decisión de hacer justicia. El director no es solo quien es capaz de administrar los recursos, sino quien tiene una intencionalidad clara desde donde quiere llegar y la decisión política de hacerlo. Lo que podemos ver es que junto con un proceso de diseño de estrategias hay un intento colectivo, es decir, con formación de equipos docentes que vayan en línea con mejorar estas condiciones de aprendizaje que son tan complejas en los sectores más vulnerables. Bueno, los chicos, por suerte tenemos una matrícula que va bien, que dentro de todo hay pocos casos de repitencia. Los chicos terminan en 6º año y son pocos chicos que le quedan materias pendientes, que de eso nos encargamos entre todos de llamarlos, de buscar a los padres, de ubicar a los padres y de insistir, ubicar a los chicos. Si no tenemos el teléfono de los padres, ubicamos a los chicos, que por las redes sociales se los puede ubicar. Le decimos, vení, presentate esta materia, que tenemos estas posibilidades. Tenemos la chance de octubre, todo el tiempo lo estamos llamando, le está llamando Mariela. Y así, pues los chicos nos darán de 5, vendrán en esta instancia, vendrán 2. Rendirá 1, pero así van terminando los chicos de a poco. Tenemos 3 egresados, 2 grupos de egresados, de los cuales creo que queda por el analítico, por ser recibido con título y todo, quedarán 2, 3 chicos. Claro, nosotros lo que hacemos por ahí es esto de llamamos a la casa porque muchas familias piensan que por ahí ellos terminaron 6º año y ya está, y en realidad por ahí no saben que no, que tienen que terminar y tienen que acreditar todas las materias. Entonces nosotros llamamos y hablamos con la familia y le decimos, bueno, mamá, necesitamos que venga, o si el chico se encuentra, hablamos con él, le decimos, vení, presentate, tenemos una carpeta armada con los temas, hablamos con los profes, los acercamos para que los profes puedan hablar con los alumnos. Nosotros hacemos de intermediarios para que puedan tener una charla, para acordar los temas en sí, y ellos vienen, se presentan, en algunas ocasiones obviamente es positivo, es favorable, y en otras cuando no, lo volvemos a insistir, lo volvemos a llamar y vemos otras variables, ¿sí? De otras formas, por ahí, quizás a través de prácticos y que después los puedan defender, porque hay muchos que, por ahí ya se egresaron y tienen su familia, y es difícil que vengan en la semana, por ahí, porque si hay algunos que quizás tienen más tiempo, vienen 2 o 3 veces en la semana y hablan con los profes, pueden coordinar, preparan los resúmenes, los profes se los corrigen, después vienen y rinden, y hay otros que no. Pero siempre estamos insistiendo y llamando a la familia que por favor se acerquen. En el centro de actividades que tenemos los sábados también, sí, hay un profesor de lengua y de matemática que ellos colaboran también con los chicos que egresaron para que puedan dar esas materias, que son las más importantes, práctica de lenguaje y matemática. Y también se acercan los chicos los sábados y pueden ahí, mientras tomamos unos mates en el taller de música, los chicos van estudiando y van terminando su carrera de a poquito. Pero claro, tenemos tenemos una carpeta donde tenemos registrado todos los datos, o sea, vamos marcando si vino, no vino. Entonces, si no vino, lo volvemos a llamar, insistimos, hablamos con la familia. Y si, como dice Carlos, si no los encontramos por teléfono, o sea, manejamos las redes sociales y buscamos la forma de que el chico venga y dé la materia. Y le explicamos el porqué, la importancia del por qué tiene que venir a rendir. O sea, esto de las posibilidades también. Y los chicos que están cursando y que adeudan materias también, hacemos un relevamiento constante. Tenemos un registro donde, de forma mensual, por decirlo así, vamos teniendo en cuenta quiénes aprueban y quiénes no en la materia, para volverlos a llamar, insistir, lo mismo, hacemos el mismo trabajo, lo llamamos al chico, le hablamos, le decimos la importancia que tiene de rendir la materia, hablamos con el profe, lo ponemos en contacto. Tenemos chicos que fueron papá ya, Agustín Rodríguez, que es papá, ya también lo ubicamos y ahora va a venir a rendir en esta instancia. Sí, a veces la maternidad o la paternidad hace que dejen un poco de lado la escuela. Pero nosotros, seguimos esos procedimientos.
Pero, o sea, con respecto a la repitencia tenemos un poco de complicación, porque muchísimos de los repitentes vienen a nuestra escuela desde otras escuelas como repitentes. Entonces, tenemos 2 porcentajes de repitentes, los nuestros y la totalidad, incluyendo los que vienen. Logramos bajar esa repitencia de un 40 y pico % a un 20%, a través de todo un seguimiento de proyectos especiales para los alumnos que no pueden venir, de trabajos de los equipos de orientación con los preceptores, de los profesores con los preceptores, de esos acuerdos de evaluaciones que se hacen entre los profesores en las jornadas institucionales, de los acuerdos de selección de contenidos según la problemática que tenga el adolescente, y después todo el seguimiento que hacen los docentes con los preceptores. Los preceptores realmente son maravillosos porque se ocupan de todo. Y después, o sea, la organización para que los contenidos sean esos, para que los contenidos no se repitan en forma vertical ni en forma horizontal. Se armaron cuadernillos para el ingreso, para poner más o menos a nivel a todos los chicos de cada año. Pero como tenemos muchos ingresantes nuevos, tenemos hasta tercer año, hay cuadernillos de ingreso para las materias que son más difíciles, como inglés, matemática y prácticas del lenguaje. Entonces, con todo eso hemos podido ayudar a los alumnos a mejorar su rendimiento. Y después trabajando con cada profesor en forma permanente, que esa es tarea titánica del equipo de orientación, las vicedirectoras, que van a trabajar con cada profesor. También se les orienta a los profesores cuando llegan a la escuela, tienen una especie de síntesis de las tareas del profesor y son las cosas en las que tienen que centrarse, además de todo lo que es el cronograma de entrega desde planificaciones, cómo deben hacer las planificaciones, los jefes de departamento que están detrás de todo lo pedagógico de cada uno de esos docentes, y todo en conjunto hace que tengamos muy pocos desertores y que si se van de la escuela se van porque tienen algún problema muy grande, algo que nosotros no podemos ayudar, un problema de salud, problemas a veces de convivencias en las familias, problemas de desintegración de familias, enfermedades, abandonos. A nosotros lo que nos pasa es que en realidad por ahí muchos se van por la orientada, porque algunos por ahí ya tienen decidido qué carrera seguir y se van por la orientación, pero vuelven, nos pasa que se van y quieren volver y vuelven a la escuela. Por ahí nos pasó este año que tenemos una chica que en 6º año sabe que tiene que haber equivalencias, pero ella, o sea, fue a otra escuela, no se adaptó y quiere volver y nos pidió que por favor le hiciéramos el lugar, porque no importa las equivalencias que tenga que dar, pero ella quiere volver. Y en realidad nos pone contentos, o sea, ya con 6º año que quiera volver, quiere decir que las cosas tan mal no las estamos haciendo como institución, porque quieren volver y quieren terminar con sus compañeros y dentro de nuestra institución. Sí, para eso habíamos elegido 5 orientaciones, para que tuviesen todo el espectro que más les gustara. La alegría, o sea, da satisfacción. O sea, esa satisfacción hace que nos llevemos mejor entre todos. Y cuando uno está tranquilo y contento, aprende más. Considerar la obligatoriedad de la educación secundaria sin retomar las voces de los estudiantes resulta un proceso no solo parcial, sino limitado. Los relatos de los alumnos expresan voces, muchas veces invisibles, y permiten reconsiderar su experiencia desde sus expectativas, los vínculos con los docentes y sus aprendizajes, y lo que significa cotidianamente constituirse en estudiantes del nivel medio. Sí, el por qué elegí mi escuela. En lo personal, alrededor de mi casa, alrededor de 10 cuadras aproximadamente, hay 4 escuelas. Y la escuela actual a la que voy queda a 2 kilómetros. Entonces, cuando tomamos la decisión de ir a esa escuela, nos basamos en la trayectoria de la escuela.
y que era una escuela que era muy mencionada por autoridades municipales y por el barrio sobre todo. Tenían una muy buena educación y tenían muy buen contacto con los estudiantes, entonces por eso fue que la elegimos y nos atrevimos a la distancia, porque era tomar 2 colectivos, ir con lluvia, cuando si iba a una escuela que estaba a 2 cuadras de mi casa podía ir caminando. Cuando decís elegimos, ¿a quién integra ese Claro, colectivo? mi mamá y yo, Ujú, ujú. porque los primeros años me iba a acompañar ella, entonces Comprendo. me ayudó a tomar esa decisión. Ujú. ¿Volverías a repetirla, Sí. esa decisión en el tiempo? Mi escuela tiene modalidad de artes visuales Ujú. y es algo que a mí no me llama la atención. Entonces se me planteó la idea de cambiarme a otra escuela que tenga orientación en comunicación. Ujú. Sin embargo, hablé con directivos y sobre todo fue una retrospección propia y tomé la decisión de seguir. Ujú. No me arrepiento para nada porque es muy bueno el contacto que tenemos. Fantástico. ¿Y en tu caso, Sol? Bueno, yo voy a la Legión y en realidad fue también porque se hablaba un poco de la escuela. Yo me he notado, allá en La Plata están las universitarias que son el Nacional, Bellas Artes y el Liceo. Y casi siempre pasaba que te anotabas ahí para entrar, pues es un sorteo. Claro. Bueno, y Bellas Artes está descartado por el tema de que era un examen. Entonces yo me anoté primero en una de esas escuelas, que fue el Liceo. No entré y estaba la opción de ir a este colegio. Que me habían hablado bien y a mis viejos le habían hablado, perdón, a mis padres le habían hablado bien del colegio. Y nada, fuimos, hablamos con la directora, que era Nilda, que la nombró la directora actual. Y nos gustó el colegio, era lindo. Yo fui con mi papá y nos contó un poco cómo era, qué cosas se podía hacer, qué no, cuáles eran las orientaciones y fui. Yo iba a ir con unos amigos del colegio primario, íbamos a ir y nos anotamos todos juntos, así que nada, fui y no me arrepentí. Al principio fue como, era otra cosa, pues yo venía de otra primaria, pero nada, estuvo bueno y no me arrepentí. Y yo llegué un poco al colegio porque la directora Nilda en ese momento era conocida de una tía lejana mía y se había hablado muy bien del colegio, me habían contado de que en ese momento estaba la radio y a mí me llamaba mucho el tema de lo que es ser operador y todo eso y me gustaba mucho por esa parte y como no tenía otro colegio que me llamara tanto la atención, con mis papás decidimos que me anotaran ahí, bueno, terminé ahí. Y un poco también, como dice Sol, el hecho de haber entrado en la radio también desde el principio, desde el primer año yo estoy en la radio y eso hace también de que yo todos los sábados en primero estuve yendo todos los sábados durante todo el año a ayudar a armar la radio, estando con los directivos, pasando un montón de horas en el colegio y llega un punto de que se le toma un gran cariño al colegio y a las cosas que se hacen ahí cuando trabajás. Cuando le pones mucho esfuerzo de uno también, armar por ejemplo la radio, también la cuidás de otra forma y lo ves, lo valorás diferente y le tomás otro cariño a la gente y todo eso. Te involucras. Claro, te involucras, efectivamente, te implicás en... Y por lo que decís, ¿podés soñar entonces la continuidad de estudios universitarios a partir de lo que vos despertás como interés en la escuela? Sí. Está bueno porque hay mucha gente, por ejemplo, lo que pasa es que al tener tantas orientaciones, al tener tantas ramas diferentes para elegir, podés elegir algo más que se acerca a lo que a vos te gustaría estudiar. En mi caso, por ejemplo, como me gusta la comunicación, mi idea es que el día de mañana pueda estudiar algo relacionado con la comunicación. Pero hay chicos que, como le gusta veterinaria, estudian más relacionado, van a la orientación de naturales, también en arte y teatro, más algo artístico, instrumentos, actuación y todo eso está buenísimo. Y eso también se abren un montón de puertas. Y también el hecho de las orientaciones te ayudan a tener una mejor noción de lo que vos querés estudiar el día de mañana. Sí. También existen los casos claramente de que hay chicos de que no se sienten atraídos por ninguna orientación y eligen las que van los amigos, o porque también pasa. Pero también pasa de que hay chicos que eligen como yo o a compañeros míos que, bueno, nos gusta comunicación y el día de mañana queremos estudiar algo relacionado a esto. Entonces elegimos comunicación o arte y teatro, naturales, sociales, Sí, educación física. Pasa que vos elegís capaz, bueno, a mí me pasó que elegí comunicación
Yo no tenía ni idea. Claro. Fue Y ensayo. es más, no me gustaba hablar, o sea, yo acá como estoy haciendo ahora no hablaba. Pero bueno, yo creo que gracias a la radio, por ejemplo, que me re gusta, me abrió un montón y pude expresarme mucho mejor y es más, creo que me ayudó como herramienta para poder con mis otros compañeros hacer el centro de estudiantes. Y Está eso. bueno. Por ejemplo, la última salida tuvimos una salida que fue a la Facultad de Medicina, que fuimos los chicos de comunicación con los chicos de naturales. Y fue un poco, a nosotros, los de comunicación, fuimos un poco más por el hecho de que le íbamos a hacer una entrevista a una doctora, contando un poco su trayectoria, y los de naturales fueron un poco más a conocer el lugar, a conocer qué cosas hacían y todo eso, y estaba bueno porque cada orientación tuvo su parte en esa recorrida por la facultad, nos contaron un poco todo y después hicimos la entrevista y eso también está bueno. Los profesores ponen mucho también para que los alumnos aprendan y hagan cosas también afuera del colegio, Tengan está bueno. proyectos, eso. Hernán, y en tu caso la vocación, digamos, hay una proyección de la vocación futura a partir de los intereses de Sí. la escuela. Desde un primer momento, cuando estaba en segundo año, me presentaron la idea de participar del centro de estudiantes. Ajá. Entonces es algo que me gustó y al pasar los años me fui perfeccionando y fui aprendiendo. Entonces, hoy en día podría decir que en base a eso, en base a mi trayectoria en el centro de estudiantes, en la escuela secundaria, futuramente sería un político o un docente relacionado a la ciencia política, por ejemplo. Es decir, ¿conoces los secretos del liderazgo? Sí, se podría decir que sí. Fantástico, fantástico. Porque realmente decir eso asombra. Sí. Porque, pero igualmente está disponible a cualquier edad de la vida si uno tiene los estímulos y las orientaciones en el contexto institucional en donde se desenvuelve. Exacto. Me parece totalmente legítimo que haya una vocación política nosotros percibimos, yo creo que lo percibimos como en el grupo que visitamos tu escuela, que efectivamente había en vos un espíritu de conducción democrática de los grupos, y eso lo celebramos, pero ahora nos incorporas este matiz de un futuro político que nos maravilla. En el caso de ustedes, Sol y Luca, ¿les encanta organizar grupos o más bien se integran a los grupos con facilidad? Nosotros en el caso de, por ejemplo, el centro, en mi caso organizo un poco más a veces, ayudo a lo que es en marchas o esas cosas, porque me gusta un poco más. Después lo que es adentro del colegio lo suele hacer más solo, alguna que otra compañero, pero en marchas, por ejemplo, sí me gusta organizar y hemos estado organizando varias marchas con ayuda de otros compañeros y está bueno y me gusta tener ese liderazgo en ese momento y no sé, y ver a todo el mundo contento y eso. Pero es un Sí. liderazgo del momento, pero no es una cosa permanente No. en el tiempo. Es Es entrar por y el salir. momento, es un rato lo que dura la marcha, lo que dura Hacer lo bien que estemos una haciendo. cosa en ese momento y Organizar un poco en ese ámbito. fantástico. Sí, Sol, ¿y vos? yo creo que el centro de estudiantes en sí es una herramienta importante en una escuela, más en los colegios públicos. Igualmente hay centros de estudiantes en los privados también, que es necesario. Pero nada, nos encanta. Yo además descubrí que me re gusta hablar con los chicos, ver qué les preocupa, qué les pasa, sabiendo que hay un montón de problemas que no sé si porque no se quiere o también porque no se llega a abarcar desde los directivos o docentes, ¿sí? Porque somos muchos alumnos en el colegio y que de nosotros podamos ser su voz, ¿sí? Se podría decir, y también el hecho de que se puedan interesar en ciertos temas, ¿sí? Claro. Ciertos temas que influyen un montón en ellos, en lo que está pasando, que puedan leer, tengan una lectura de lo que está pasando en la realidad del colegio y del país y lo que está pasando. ¿Vos dirías, Sol, que los chicos hacen preguntas en el centro de estudiantes que no la hacen, por ejemplo, en clase con los profesores o con...? Eso también creo que lo descubrimos y que también hemos trabajado con los docentes y directivos por el hecho que no están capaz acostumbrados a decirles que los pibes tienen más confianza con nosotros, podría más ser, preguntas. porque son compañeros nuestros y también porque nosotros capaz los entendemos, pues vamos a la par. Claro. Nosotros no es que tenemos también
hemos aclarado siempre que no estamos sobre ellos, Ujú. no es que tenemos una autoridad sobre ellos, porque no es así, No. sino poder Escuchar. y utilizar esto, Ujú. la organización y el ser partícipes en beneficiarnos en un montón de cosas y derechos que nosotros tenemos. Ujú. Y porque pasan un montón de cosas en el país y nosotros tenemos que estar al tanto. Así que nada, eso. Hernán, ¿qué le dirías a un chico que ingresa en primer año en tu escuela? Hace muy poquito lo hicimos, hace alrededor de un mes. Le dimos una clase. No me digas, yo eso no lo sabía, te lo pregunto como cosa La original, pero no es presidenta original. del centro de estudiantes y yo que soy vicepresidente le dimos una clase, Mira. solo los dos, de chicos a chicos, Wow. a los jóvenes que van a ingresar el próximo año a primer año. ¿Y? Y hablamos de cómo nos manejamos en la escuela. Tenemos ciertas reglas, Ujú. pero sobre todo que más que una escuela es una casa, Ajá. que es una familia. Entonces que estamos en todo tiempo para ellos y que más allá de que haya un docente que se pare enfrente de ellos y le dé clases, hay una relación un poquito más profunda. Ujú. Qué bueno. ¿Y cuál fue la recepción? Bien, nos recibieron muy bien, les gustó y la mayoría se va a cambiar, digamos, va a pasar a nuestra escuela, así que eso fue gratificante. Muy bien, fue un acto político. Sí. entonces, siguiendo con la orientación. Bueno, compañeros. Cosa le gusta, cosa no. Ah, bueno, muy bien. Perdón, el chasquido que escuchan es una indicación que yo le doy a él. Ah, bueno, yo no, pensé... sí. No es para que... Bueno. Cambios. Bien. Mirá, estamos cerrando nuestro diálogo. Preguntas sobre zonas claras y zonas oscuras. Es decir, ¿qué es lo que cambiaríamos hoy de la actual disposición institucional? ¿Qué es lo que, aún funcionando bien, siempre hay maneras de imaginar futuros distintos? Y en ese punto les pregunto, ¿qué harían para proponer una institución mejorada de la que efectivamente conocen hoy? En tu caso, por ejemplo, Hernán. En mi caso creo que lo que podría solucionar muchos problemas de mi escuela es el espacio. Ujú. Supongamos una escuela que, bueno, está larguecito Ujú. y tiene mucha demanda. Claro. Entonces, el hecho de que se agreguen más aulas o se expanda un poquito más la institución, acabaría con problemas como, por ejemplo, el hecho de que estudiamos, mejor dicho, ejercemos educación física a 2 cuadras de la escuela. Bueno, muchas veces, muchas cosas con el deseo profundo de muchos chicos durante mucho tiempo se obtienen resultados materiales. Y estoy seguro que quizá en el breve tiempo Sí. haya buenas y maravillosas novedades. En tu caso, Sol, ¿qué propondrías de Bueno, cambio a la Legión? Nosotros, bueno, tuvimos algunos, allá en La Plata hemos tenido movilizaciones y Me reclamos, y en general allá en La Plata y en nuestro colegio, por ejemplo, tenemos problemas capaz de infraestructura. Ujú. Sabemos igual, siempre aclaramos que hay colegios que tienen muchos más problemas Claro. severos. Nosotros en general son el tema de ventanas, o sea que a mí personalmente me gustaría que se mejore el hecho de tener ventanas que se abren y no se pueden cerrar o que directamente no se pueden abrir. También tenemos puertas sin picaporte, no tenemos... Comedor. No tenemos mesas, por ejemplo. Ujú. Tenemos un buffet, pero hay una sola mesa con 5 sillas. Y tenemos problemas en los baños también, que tenemos 4 baños. Nosotros tenemos 2 pisos, 2 arriba y 2 abajo. Sí. Y siempre los de arriba están clausurados. ¿Cómo impactó la lucha de las mujeres en tu escuela? Bueno, ahí tenemos... nosotros ahora tenemos una secretaría de género Ujú. y estamos trabajando con eso. Ujú. Nosotros como tenemos una lista, ¿no? Desde la lista nosotros tenemos una línea de pensamiento, de Ujú. opinión Ujú. general de algo, y está bien que nosotros todo el colegio no piense igual y Claro. está perfecto. Así que nada, entre eso lo respetamos y nos llevamos bien todos, por suerte. Así que con las diferentes opiniones y diferentes pensamientos que uno tenga,
de algunas cuestiones, como los temas que se han hablado del aborto, Claro. y esos temas bastante importantes, pero invitamos siempre a los que estén interesados a hablar, damos charlas, queremos dar charlas de ESI, por ejemplo. Desde el centro de Y estudiantes. estamos luchando, no, estamos peleando para que haya un taller de ESI, por ejemplo, que no hay. Han habido talleres en los iniciales, en los más chicos, pero bueno, queremos también en los más grandes. Queremos que haya un taller general de ESI para todos. Pero bueno, en eso es una lucha que se está dando. En proceso. Y también, claro, y también, por ejemplo, nuestro colegio que tiene el jardín maternal que se conecta con el nuestro, y hay chicas que quedan embarazadas, por ejemplo, muy chicas, también nos tenemos que involucrar en eso. Y nada, las cosas las tratamos de charlar y debatir y tratar de resolverlas. Pero bueno, va a tiempo. Pero hay un impacto muy evidente. de la Sí, lucha en la de escuela mujeres. sí, hemos hecho actividades, bueno, en nuestro caso a favor, por ejemplo, de algunas cuestiones, y además hemos tenido debates y reuniones de Secretaría de Género, por ejemplo, invitados a los interesados, y las cosas se charlan. ¿Participan varones en la Sí, Secretaría de participan Género? varones. Sí, yo estoy en la Ahí Secretaría. él está, Bueno, por contá ejemplo, tu también. perspectiva de eso. No, yo creo que está muy bueno porque el ámbito que se maneja es un ámbito en general que está bueno y y tratamos siempre la inclusión de todos. Y que no se quede nadie afuera, y que cuando hay un problema, ya sea de género o de discriminación hacia alguien, siempre estamos nosotros, intentamos arreglar el problema, porque ha pasado casos de alguna discriminación, algún comentario ofensivo para alguien. Intentamos como centro y como secretaría meter y decir, mira, bueno, vamos a buscar la solución para que no vuelva a pasar, para que las personas se sientan cómodos, y eso está bueno también. Y está bueno la relación que hay entre la gente de la Secretaría de Género y de las otras secretarías que también hay, porque es muy buena la relación. Siempre tenemos un grupo de WhatsApp, bueno, tal día nos juntamos, se hizo una bandera ahora de Secretaría de Género para ir a las marchas, y eso está muy bueno también. Sí, que los chicos vengan con con algún problema, las chicas también, si tienen algún problema personal o alguna cuestión, que vengan a hablar con nosotros con confianza. Eso es lo que tratamos de hacer. Es decir, escuchar, saber escuchar. Sí, saber creo que es lo más importante. Potente. Sí. ¿En tu escuela hay fenómenos de ese Sí, tipo? mi escuela fue una de las precursoras de ESI cuando ni siquiera era ley. Mira. Iniciaron con proyectos, y el día de hoy mi escuela gira en torno de memoria, verdad y justicia y educación sexual integral. Son como los dos ejes importantes que tratamos todo el año. Es la historia argentina de los últimos 30 años. Y ESI en especial es algo que impacta mucho, porque creamos foros, tenemos una muestra anual en la cual se hacen talleres y se fomenta la prevención, se fomentan cuidados, y mostrar que ESI va más allá de un preservativo, y ESI va más allá de una enfermedad, que hay que profundizar mucho más, y que el ESI es fundamental para la escuela pública. Eso es lo que vemos como escuela. Chicos, mil gracias por sus palabras. Bueno, como pudimos ver, las escuelas fueron desplegando distintas estrategias de manera tal de poder generar condiciones para que los estudiantes y las estudiantes pudieran desarrollar sus trayectorias educativas. Entre ellas, atendiendo a situaciones particulares, cuando los y las estudiantes son también mamás o papás tempranamente, o cuando registraron algunas actividades vinculadas con las actividades, los centros de actividades juveniles, o cuando desarrollaron distintas estrategias con el centro de estudiantes. Ahí uno ve cómo las escuelas empiezan a implementar determinadas estrategias y desplegando determinadas propuestas que lo que garantizan es no solamente que ingresen, sino que permanezcan en la escuela secundaria y finalmente que la puedan terminar. ¿Por qué la obligatoriedad no tiene buena prensa? ¿Por qué no forma parte del léxico, del vocabulario de los derechos de los estudiantes y del lenguaje común de los docentes y de las escuelas? ¿Será porque la obligatoriedad está vinculada con una restricción de la libertad? Todo lo obligatorio hace causa común con un ejercicio de la autoridad sin consulta previa. Creo que
podemos imaginar un concepto de obligatoriedad hacia el futuro próximo vinculado con el marco que permite mayores libertades. Bueno, algunos balances del proyecto de extensión, la verdad es que nos hace redimensionar lo que implica analizar la obligatoriedad de la escuela secundaria. Con las experiencias que vimos de las escuelas pudimos ver cómo en cada una de ellas se despliegan distintas propuestas pedagógicas, distintas estrategias para generar las mejores condiciones para que los y las estudiantes no solo puedan ingresar, sino permanecer en la escuela secundaria y finalizarla. Lo que uno tiene claro con este trabajo, y lo pudo ver con los que participaron del mismo, es que la obligatoriedad es una tarea inmensa. Sabemos que es una responsabilidad del Estado, pero esencialmente cómo se fue desarrollando esa obligatoriedad en todas las escuelas y cómo hay que seguir trabajando para profundizar no solamente el ingreso, sino los aprendizajes, cómo los docentes y las docentes tienen que generar mejores prácticas para recibir, esperar y acompañar esas trayectorias educativas, y cómo el Estado tiene que estar presente para garantizar todo este proceso. A modo de balance del proceso transitado en este proyecto, podemos analizar y pensar juntos que la cuestión de la obligatoriedad no se reduce a leyes y programas. Se trata de prácticas y experiencias que se desarrollan en las escuelas, y particularmente en las zonas vulnerables implica garantizar que los estudiantes accedan, permanezcan, finalicen y desarrollen experiencias educativas con sentido. Y eso es todo un gran desafío. En las instituciones educativas con las que trabajamos, en el relato de sus directivos, docentes, estudiantes, la cuestión de la obligatoriedad se materializa en estrategias para la inclusión, en vínculos de reconocimiento y en intentos persistentes para que los y las estudiantes no abandonen y finalicen sus estudios. No obstante, se hace necesario generar más espacios de intercambio entre el campo académico y las instituciones educativas, como así también estrategias de investigación-acción que problematicen la obligatoriedad en el contexto actual, en sus sentidos sociales y pedagógicos. De este modo, la riqueza de la acción se puede retroalimentar con reflexiones, diálogos y perspectivas que ayuden a construir mejores experiencias educativas para todos y todas.